Guzmán. ¿Ah? Guzmán. Freddy Guzmán, perdón, sí, sí, sí. Bueno, doctor, entonces, yo creo que el tema del doc hoy es muy bueno. De hecho, la vez pasada que se dio este curso, todo el mundo salió diciendo que fue tal vez del mejor seminario que hubo, porque la verdad se aprendió mucho. Hay muchas cosas legales que uno ni siquiera se preocupa en los clubes o que uno no... Y entonces con el seminario del doc ese día nos aclaró demasiado, así que espero que le pongan muy buena atención. Si tenemos a un doctor hoy con nosotros, es un seminario de lujo ya. O sea, ya tener un doctor dando un seminario de estos, pues ya es bueno, así que ojalá que lo aprovechemos. Y Doc, ya el tiempo es suyo a partir de aquí. Bienvenido. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos el día de hoy a desarrollar este seminario, pero primero quisiera pues agradecer, ¿verdad? Eh, para Dios uno hace lo mejor que pueda y si bien es cierto, no lo conocemos todo, pero tratamos de que el conocimiento que tengamos poderlo facilitar de la manera más viable, ¿verdad? Y más entendible. A veces cuando hablamos de tópicos médicos, pues no nos queremos meter mucho en tecnicismos porque definitivamente que esto nos puede llevar a, a varias cosas y a veces a cometer varios errores. Vamos a desarrollar el seminario y ya al final vamos a dar un espacio de preguntas. Me acompaña mi esposa. Ella va a dar la última parte con respecto al planeamiento de, de las salidas, que es muy importante. Entonces, vamos a, vamos a darle aquí al Zoom a compartir la pantalla. Okay. ¿Listo? ¿Lo podemos ver ahí? ¿No? No, Doc, ahí lo estamos viendo usted. Ok. A Wendy. Hola, Wendy. Hola, tenemos un momentito para ayudar. ¿No quiere entrar a la pantalla compartida? Es que No. tiene que tenerla abierta en otro lado, ¿verdad? O sea, en la compu tiene que abrir el archivo. Sí, Si no está lo bien. tiene abierto, no le entra ahí. Abajo está un botón que dice Share Screen, luego se abren varias opciones. Entonces busca la primera que dice Screen y sale el botón azul en la esquina inferior derecha. Ajá. Exacto. Ahí ya estoy viendo todo el monitor. Ahí ya presenta la presentación de PowerPoint normalmente. Exacto. Muchas gracias. Entonces, cuando hablamos de tópicos médicos, hay una palabrita o una frase que esa es la que quiero darle énfasis en esta tarde, y es la de gestión de riesgos. Eso es muy importante y es básicamente lo que nos va a salvaguardar al momento de poder planificar nuestras actividades y evitar que haya cualquier tipo de situación que vaya a comprometer a nuestros chicos. Hoy vamos a ver básicamente, ¿verdad?, qué es riesgo, cómo se aplica esta gestión de riesgo en desastres naturales, derrumbes, inundaciones, erupciones volcánicas. Recordemos que vivimos en un país lleno de volcanes, entonces es importante que tengamos en
cuenta este tipo de desastre, así como movimientos telúricos. Vamos a dividir... Doc, perdone, ¿puede hablar más fuerte o acercarse más? Es que no se le escucha, se le fue el sonido. Ok, ¿me escuchan ahí? Un Ok, poco mejor, sí. listo, gracias. Vamos a dividir la presentación en poder valorar la introducción y las definiciones. Vamos a adquirir un conocimiento básico, pero claro, sobre temas de riesgo y situaciones de salud, saber cómo abordarlos de la mejor manera y mantener una estructura eficiente y responsable al efectuar salidas. De eso se va a encargar mi esposa y lo vamos a ver más adelante. Queremos aprovechar lo mejor que se pueda el tiempo. Cuando hablamos de gestión de riesgo, hablamos de que se trata de un enfoque estructurado y pongo esto en negrita y subrayado porque nada de esto, y en esto quiero ser bien claro, nada de esto puede ser improvisado. No podemos tener una salida para el siguiente día y entonces ya nos vamos a armar todo. No, no, no. O sea, todo esto tiene que ser, como lo hemos visto desde el día 1, previamente programado, bien organizado, bien estructurado, porque ¿de qué o en qué se basa la gestión de riesgo? En poder prever todo lo posiblemente preveíble y así prevenible. Tenemos que prever las cosas, saber a qué nos podemos enfrentar, porque entonces vamos a ir preparados para aquello que tal vez podamos enfrentar y que va a ser contraproducente para el grupo con el cual vamos a salir. Entonces, eso para entenderlo. Ahora, ¿cómo lo definimos? Bueno, es un enfoque estructurado que lo que busca es manejar la incertidumbre relativa a una amenaza, o sea, todo lo que podamos, como les decía anteriormente, prever. Tenemos que realizar cosas para poder prever y poder estar listos ante cualquier eventualidad, pues tenemos que hacer o tomar en cuenta varios pasos. Primero, la evaluación del riesgo, que aquí es donde nosotros nos sentamos a hacer una lluvia de ideas de qué es lo que puede ocurrir cuando vamos a hacer una salida o cuando vamos a tener una actividad, la que sea, con nuestros clubes. También tenemos que implementar estrategias de desarrollo para manejarlo, o sea, cómo vamos a manejar ese riesgo, cómo nos vamos a preparar y por último, cómo vamos a mitigar el riesgo. ¿Qué acciones podemos nosotros tomar previamente para poder decir, ok, tenemos este riesgo? Por ejemplo, vamos a ir a sacar natación 1 a una piscina X. Entonces, ¿cuál es la evaluación de riesgo en una piscina? Pues di que podemos tener algún accidente acuático. ¿Qué estrategias de desarrollo podemos implementar para manejar ese riesgo? Pues bueno, ¿qué acciones podemos tomar desde antes para evitar tener un accidente con alguno de nuestros chicos? Podemos hablar con los padres, darles una lista de qué implementos se van a utilizar, qué implementos de seguridad se van a implementar durante la salida. Y la mitigación del riesgo ya es en el lugar, ya es in situ, en el que podemos decirle a los chicos, bueno, tenemos esta zona de seguridad y aquí ustedes no pasan. Y los padres, ustedes tienen que estar pendientes de los chicos, para poner un ejemplo. Ahora, cuando hablamos de riesgos en un país como el nuestro, nos tenemos que concentrar también en los desastres naturales, en inundaciones, derrumbes, movimientos telúricos, que aquí pues sismo, terremoto, no vamos a entrar en la definición de cada uno porque no tenemos tiempo, y erupciones volcánicas como les mencionaba anteriormente. Entonces, cuando se trata de inundaciones en un país que gracias a Dios tenemos abundantes ríos y abundantes fuentes fluviales y que tenemos una época del año bastante larga, ¿verdad? Son 9 meses de lluvia aproximadamente lo que dura la estación lluviosa. Entonces, tenemos que tomar en cuenta, obviamente, las inundaciones. ¿Qué hacer si estamos en un lugar donde se inunda? Clásico Orotina. Y ya como parte de la experiencia, una vez nos tocó estar como médicos en un campamento y fue tal la cantidad de lluvia, pero fue tal la cantidad de lluvia que en algún momento le dije al presidente de ese entonces, pastor, yo creo que debemos ir pensando en cancelar el campamento, porque era inmanejable. Todas las carpas de
todos los clubes estaban inundados. O sea, era una cantidad de lluvia monumental. ¿Qué hacemos cuando nos enfrentamos ante ese tipo de situaciones en nuestra comunidad? Que ahí es donde vamos a enfocar este asunto. Primero, informar al 911, ¿verdad? Al número de emergencia. Identificar una ruta de evacuación y vías alternativas que previamente hemos establecido. Por eso les decía que esto es un asunto planificado. Previamente establecemos rutas de evacuación y vías alternativas ante una eventual situación de inundación. Hay que tener ubicado la ruta más segura para llegar a algún albergue. Asegurarse ya en la casa de desenchufar todos los aparatos eléctricos. Previamente también tenemos que haber hecho limpieza de desagües, techos, etcétera, para evitar que éstas se rebalsen y que haya algún daño estructural en los techos. Tener una radio, ¿verdad? O un sistema de comunicación en donde podamos estar atentos de las indicaciones de las autoridades pertinentes. No es lo que a mí se me ocurra, no es lo que se le ocurra al vecino, ni lo que se me ocurra, no. Es lo que las autoridades pertinentes nos dicen. Si las autoridades nos dicen mejor cierren sus puertas y no salgan de su casa, pues cerramos las puertas y no salimos de la casa. Y ante cualquier circunstancia estar preparado para evacuar su hogar, tomando en cuenta una planificación previa que nos hayamos sentado a realizar con nuestra familia y decir, ok, nos sentamos todos en familia y ahora sí, si pasa X o Y situación, ¿cómo vamos a actuar? Así es como se maneja a grandes rasgos la preparación de la ruta de evacuación. Ahora sí, ya que hemos estado seguros nosotros, o que nos hemos puesto en seguridad nosotros, ayudamos a los vecinos, sobre todo si tienen familiares con algún tipo de discapacidad o niños pequeños, ayudar a las personas heridas, pero en esto quiero ser muy enfático en que tenemos o lo hacemos si tenemos el entrenamiento adecuado para hacerlo. Si no tenemos entrenamiento alguno en cómo ayudar a personas en situación de riesgo, no debemos hacerlo. Debemos nada más evaluar el riesgo, quedarnos nosotros en seguridad nosotros y permitirle a aquellas personas o a las autoridades que sí tienen ese entrenamiento actuar de manera un poquito más eficaz. No quiero decir que es que el más ayuda el que poco estorba, pero en este tipo de situaciones es así. La persona que no tiene entrenamiento más bien va a servir de obstáculo para la persona que sí lo tiene. Entonces debemos permitirle a aquellas personas que sí tienen un entrenamiento específico en esto actuar y no, como decimos popularmente, no ser nosotros de zapatos, ni tampoco se buscan heroísmos, ni tampoco se educa o se busca Superman, ¿verdad? Aquí luego con mayor tiempo y si a algunos les interesa el tema, tenemos paramédicos y personas que están entrenadas específicamente en este tipo de cosas. Por ahí está Isaac y Pablo, entonces yo sé que ellos gustosamente pueden ayudarnos a profundizar más en estos temas, sobre todo para aplicarlo a nuestras iglesias, ¿verdad? En nuestra área de acción local. Si hay lesionados, pida ayuda de primeros auxilios. Si usted conoce primeros auxilios, los puede aplicar. Si tiene el entrenamiento, insisto, si no tiene el entrenamiento, mejor esperamos a que alguien que sí lo tenga actúe. Cuando se trata de derrumbes, igual, llamar al 911, alejarse de la zona de peligro. Recordemos, y aquí vuelvo a insistir, para actuar en este tipo de circunstancias se requiere de un entrenamiento previo. Son semanas de entrenamiento para poder rescatar o poder tomar acciones cuando hay derrumbes, ya sea en carretera o cerca de las casas. Aquí lo más importante es que tenemos que ponernos en seguridad nosotros primero. Y ponerse en seguridad cuando se trata de un derrumbe es alejarse de la zona de peligro y permitirle a las personas que sí tienen el entrenamiento actuar.
Cuando se trata de movimientos telúricos, ¿verdad? Sismos o terremotos, como les decía antes, no vamos a entrar en la clasificación ni qué es un sismo y qué es un terremoto. Cuando la Tierra se mueve, así lo vamos a manejar. ¿Qué hacer? Pues de igual manera, tenemos o necesitamos un plan de contingencia previamente establecido. Hay que ubicar aquellos sitios más seguros en las casas o edificios, generalmente en un país como el nuestro también, que es un país altamente sísmico. Existen códigos ya establecidos de seguridad al momento de la construcción de las casas y edificios. Entonces, ya se sabe previamente, se puede tener acceso previamente a qué lugares de la casa son más seguros. Por ejemplo, nosotros en nuestro hogar sabemos que hay una columna principal, que esa columna es la zona de seguridad de esta casa, porque se podrá caer cualquier otra cosa menos esa columna. Así se aseguró. Y generalmente todos los edificios, sobre todo los más modernos, cuentan con esas áreas ya establecidas. Si no tenemos áreas establecidas y nuestras construcciones tal vez son muy viejas, entonces debemos prever todo aquello que pueda caerse, se va a caer durante un sismo. Entonces debemos prever aquellas zonas que están libres, ¿verdad? Digamos, si tenemos un patio amplio con poca cantidad de árboles o con pocas estructuras, entonces podemos ubicarnos en el centro del patio y saber y que nuestra familia sepa que ante cualquier eventualidad, independientemente de en qué lugar de la casa usted se encuentre, tiene que llegar a la zona de seguridad que es el patio. ¿Ok? Para poner un ejemplo. Pero obviamente de esto se requiere, o para eso se requiere un análisis previamente de cada estructura y poder definir con nuestras familias cuáles son esas zonas de seguridad donde nosotros podemos accesar si hay eh, una eventual catástrofe. Tenemos que tomar en cuenta las salidas de emergencia disponibles. Si no tenemos salidas de emergencia, pues hay que crearlas, ¿verdad? Hay que establecerlas y tenemos que estudiar aquellos procedimientos que se utilizan para realizar una evacuación segura y ordenada. Además de eso, pues podemos hacer simulacros. De igual manera, tenemos los profesionales en nuestra iglesia que se encargan de eso. La vez pasada hicimos un simulacro en la iglesia central de La Juela con los aventureros y Isaac nos ayudó, Isaac Atencio nos ayudó y fue súper enriquecedor. O sea, definitivamente que hay cosas que inclusive, o sea, muchos desconocemos y en nuestra iglesia, gloria a Dios, contamos con los profesionales para que nos puedan educar en este sentido. Importante, toda localidad, llámese cual sea, tiene un comité local de emergencia. Es nuestra responsabilidad saber cuáles son los números de teléfono al cual podemos llamar para contactarnos con ese comité local o, en dado caso, el comité que se encuentra en cada una de las municipalidades a la cual cada uno de nosotros está adscrito. Informarse también con la Comisión Nacional de Emergencias. Ahora, como yo siempre les digo, en la era de la información y de la tecnología no podemos alegar desconocimiento, porque el conocimiento y la información está ahí. Uno busca en Google Comisión Nacional de Emergencias Costa Rica y le aparecen todos los números de teléfono de todas las sedes en las diferentes provincias. Cuando ya estamos en el sismo ahí, ¿verdad? Cuando ya se nos está moviendo el asunto, tenemos que mantener la calma, alejarnos de manera prudente de sitios peligrosos y buscar estas salidas de emergencia preestablecidas, las que ya nosotros hemos definido previamente, planificadamente, ¿verdad? Y como les decía, realizar simulacros. A partir del año pasado, bueno, se ha venido haciendo en varios años, pero el año pasado ya se le dio nombre, que una vez al año se iba a hacer un simulacro nacional de emergencia, pues bueno, o sea, eso este año pues se va a aplazar evidentemente por la circunstancia, pero hacer simulacros tiene que ver con una parte del aprendizaje del adulto muy importante y es que el adulto aprende repitiendo. Entonces, al repetir una acción, cuando sea el momento de emergencia, nuestro cuerpo lo va a realizar de manera automática. Yo siempre les doy el ejemplo de cuando estamos aprendiendo a manejar. Si estamos aprendiendo a manejar, en un principio, pues a veces es cansado, tenemos que saber que después de la primera a la segunda, después de la segunda a la tercera y así, no nos brincamos de primera a tercera ni nos brincamos de segunda a cuarta, ¿verdad? O sea, lo hacemos muy estructuradamente, muy ordenadamente.
Para eso sirven los simulacros. Los simulacros sirven para que de manera metódica y de manera ordenada nosotros podamos entrenar a nuestro cerebro a actuar de una manera ante una circunstancia. Entonces, cuando se presente la emergencia, no vamos a empezar a chocar unos con otros como trompos, sino que cada quien va a saber qué es lo que tiene que hacer y lo va a realizar de manera automática, como aprendiendo a manejar. Ya luego usted va manejando y no tiene que pensar, ok, después de la primera va la segunda. No, usted lo hace automáticamente. Posterior al evento, ¿verdad? Y cuando ya nos hemos puesto en seguridad nosotros, en una situación de seguridad, entonces sí, pues evaluamos los daños. El daño a veces, y no a veces, en realidad en la mayor cantidad de las veces, vamos a necesitar de alguien que llegue y nos evalúe la estructura y nos diga, sí, aquí hay un peligro. La Comisión Nacional de Emergencias también tiene ese personal capacitado para poder hacer ese tipo de evaluaciones, sobre todo si hablamos de edificios, si hablamos tal vez de nuestras iglesias, entonces es más fácil buscar a la persona que nos puede hacer ese tipo de evaluaciones. Ante erupciones volcánicas, igual, mantenemos la calma, ¿verdad? Nos mantenemos atentos a las instrucciones, ¿verdad? Si vivimos cerca de algún volcán, aquí nosotros pues vivimos cerca del volcán Poás, ¿verdad? Y ya se tienen los protocolos establecidos para saber qué hacer ante una eventual erupción, ¿verdad? Sobre todo los pueblos que son más cercanos al Poás, como Poacito, Fraijanes, ellos ya tienen bien establecido qué es lo que tienen que hacer ante una erupción ya de magnitudes incontrolables, ¿verdad? Una erupción de magma del volcán, eso ya ellos lo tienen bien, o erupción freática, que es como se llama, ellos ya lo tienen bien establecido. Aunque la erupción se desarrolle tranquilamente, no se acerque al volcán. Yo sé que tal vez para los que son más aventureros se preguntarán o la curiosidad ataca y dicen, ¿cómo será? Pero mantengámonos lo más alejados posible del cráter volcánico. Si le sorprende una nube de gases, protéjase con una tela húmeda en agua. ¿Por qué? Porque el agua va a retener aquellas partículas que sean un poquito más grandes. Generalmente las partículas que emanan de los volcanes son metales pesados y esos metales pesados o tienen tamaños atómicos muy grandes. Entonces el agua los va a capturar y los va a reservar. También hay mascarillas ideales para esto, pero ante la emergencia, una mascarilla o un paño húmedo con agua es suficiente para cubrirnos por lo menos las vías aéreas, ¿verdad? Si tenemos algún tipo de lente para cubrir la vía visual, magnífico. Respete las normas de acceso, ¿verdad? Los sectores declarados peligrosos, utilice las vías de comunicación ya establecidas y muy importante, y eso aplica para todos los desastres naturales, toda situación de emergencia ahorita con el COVID-19, no prestar atención a rumores alarmistas ni los difunda. Pasó cuando, les cuento esta anécdota, cuando se dieron las inundaciones en Upala después del huracán Otto, sí, después de que Otto pasó, donde se fueron un grupo de guías mayores y aspirantes de guías mayores a ayudar allá a la zona de afectación, de riesgo, ¿verdad? Directo. Y me acuerdo que llamaron a uno de los padres de estos muchachos y lo alarmaron todo porque le dijeron que había pasado un carro con alguien, no sé quién, diciendo que ya iba a pasar otra cabeza de agua, que estuvieran preparados. Y los muchachos del susto se subieron al techo esperando que pasara una cabeza de agua y nunca pasó nada. O sea, los agarraron de majes, como decimos popularmente. Y eso es muy riesgoso porque nos puede llevar a tomar acciones que definitivamente más bien vayan a ser contraproducentes contra nuestra integridad física y la integridad física de los que nos acompañan. Entonces, siempre es muy importante prestar atención a las fuentes oficiales de información. Todo aquello que no es oficial, que no proviene de las autoridades, es falso. Y es así de claro, es falso. No tiene por qué llamar nuestra atención. Nosotros somos un pueblo religiosamente obediente y esa obediencia hacia nuestras autoridades y hacia nuestro Dios es primordial en este tipo de situaciones. Entonces, es lo que las autoridades nos recomienden hacer.
no es lo que se le ocurra a cualquier persona. Ahora con esta situación del COVID-19 yo he leído cada cosa y he visto cada información que supuestamente es oficial o se desprende de un estudio no, no, no. O sea, ya lo que está establecido por medios oficiales es lo seguro. Ahora vamos a ver un poco acerca de enfermedades, ¿verdad? Aquí quiero ser claro en algo. En Costa Rica, desde el punto de vista legal, los únicos que están autorizados para prescribir medicamentos somos los médicos y son los odontólogos. Y los odontólogos tienen una restricción de medicamentos, o sea, hay medicamentos, por ejemplo, ciertos tipos de psicotrópicos que el odontólogo no puede recetar. Los médicos sí tenemos un poco más de libre acceso ante los medicamentos. Entonces, vamos a hablar de medicamentos, pero lo vamos a hacer de una manera muy generalizada, porque no quisiéramos que nadie se vea en la circunstancia de enfrentar un proceso legal por la utilización de un medicamento cuando no se tiene la autorización para hacerlo. Entonces, cuando hablamos de enfermedades y de las situaciones en que podemos nosotros vernos confrontados con una enfermedad, vamos a hablar de enfermedades agudas, de enfermedades crónicas o de enfermedades crónicas reagudizadas o descompensadas. Entonces, cuando hablamos de enfermedades agudas, llamamos una enfermedad aguda aquella que tiene un inicio y un fin claramente definidos. Es fácil. Una enfermedad aguda, por ejemplo, una crisis hipertensiva, que es una enfermedad crónica reagudizada, tiene un inicio de la crisis, algo que la detonó, algo que la aminoró y algo que la detuvo. Y al detenerse se acaba el riesgo. Entonces, generalmente se considera, y esto es muy relativo y depende de una enfermedad, yo solo les doy el dato para que lo conozcan, que la duración de este tipo de enfermedades es menor a 3 meses, pero como les digo, esto es muy, muy, muy relativo, depende, hay patologías que inclusive nosotros clasificamos en agudas, subagudas y crónicas por el tiempo en que se establecen los síntomas. Entonces, para manejo generalizado, enfermedades agudas son aquellas que tienen un inicio y un fin claramente definidos, son de corta duración. Cuando hablamos de reagudización de enfermedades crónicas o descompensaciones, hablamos cuando el paciente o la persona tiene una condición de fondo, una patología de fondo que puede ser sujeta a crisis o que puede presentarse o descompensarse por un gatillo en especial. Por ejemplo, el niño asmático, que es de lo más común, ¿verdad? Tenemos el niño asmático que está muy bien, que juega, que demás, y que lleva su control perfecto. Pero resulta que nos vamos de campamento y como en campamento todo puede suceder, y ya cuando uno tiene ya como 15 años metido en esto, ya uno sabe que sí, en campamento todo puede suceder. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Rogaría por ahí que revisen, por favor, porque sí, el sonido, ¿verdad? Entonces, gracias. El niño asmático que está jugando y pues todo va muy bien, lleva su control y etcétera. Ok, vamos para orotina. Y en orotina con el polvazal, el niño empieza con tos. Entonces ya uno lo escucha y en eso, eh, muchachos, hay que ser uno como director tiene que estar pendiente de cada uno de sus chicos y vean la responsabilidad que esto acarrea, ¿verdad? Cada uno de sus chicos y conocerlos, o sea, uno tiene que saber qué niño, en qué momento ese niño uno se convierte como en un padre, uno tiene que identificar que en ese momento ese niño está pasando por algo que no es normal en él. Entonces vemos que el chico empieza con tos y esa es una tos seca y una tos seca y una tos seca y ya luego empieza con un poquito de falta o dificultad para respirar y ya luego estamos esperando que empiece el silbido, ¿verdad? El silbido típico del asmático para actuar, cuando pudimos haber actuado desde antes. Por lo menos haberle preguntado, ¿estás bien? No, descansa. Pare de jugar, siéntese un momentito, descanse y vemos cómo se desarrolla la situación. Cuando hablamos de enfermedades crónicas que se reagudizan, tenemos que hacerlo a través de un manejo expectante, o sea, nosotros tenemos que sentarnos a ver cómo se va desarrollando el asunto, porque
no siempre vamos a contar ni con los medicamentos y volvemos al principio de que hay ciertos medicamentos que no podemos aplicar y volvemos al principio de que hay que conocer a nuestros chicos. No siempre vamos a contar con las herramientas necesarias. Entonces, para poder abordar este tipo de situaciones. De igual manera, cuando hablamos del paciente diabético, del paciente hipertenso, que en un momentito, bajo el calor de rutina, ya se descompensaron. Y siempre ocurre. Siempre nos vemos enfrentados a las mismas situaciones. Asma, diabetes, hipertensión, alergias. ¿Y cómo creen ustedes? Y aquí les lanzo la pregunta, ¿cómo creen? Y luego me la responden. ¿Cómo creen ustedes que evitamos todo esto? Pues conociendo, teniendo una planificación previa, sabiendo qué chicos tenemos nosotros y qué padecimientos tienen estos chicos. Me pasó en un campamento también donde llegamos y vino un club novato y me dice el director, Doc, es que tengo esta niña y vieras que está muy agitada y etcétera. Entonces le pregunto, ¿y qué? Yo conozco al director y le pregunto, ¿y esta niña pues qué padece? ¿Cuál es su hoja? O tráigame la hoja que tienen que tener de los padecimientos de los diferentes chicos. Y me dicen, no, es que no la tenemos. Bueno, ok, ¿qué parece la niña? Pues resulta que la niña era cardiópata. Tenía una enfermedad cardíaca importante. Yo llamé a la mamá y estuve conversando con la mamá y la mamá me indicó, pero yo le dije al director en ese momento, a ella no me la ponga a hacer nada más. O sea, aquí el campamento para ella será una experiencia diferente a la del resto de chicos donde se les lleva bajo un modelo de entrenamiento y de esfuerzo físico, pues no, a ella se acaba esa parte aquí, porque no iba a haber, no iba a exponer a la niña a un riesgo innecesario. Y esta es la clave. No podemos, como directores, como líderes de clubes, exponer a nuestros niños a un riesgo innecesario. Entonces, ante un riesgo de salud, se para, se cancela lo que sea. No podemos ser irresponsables y si sabemos que tenemos un chico, y aunque a este le duela, pero si tenemos un chico con un alto riesgo de presentar algo que involucre de manera inmediata su vida, no podemos dejarlo participar de la misma forma que participan los demás. Y no estoy aquí porque algunos dirán, es que puede ser discriminatorio. No, no es discriminatorio. Estamos velando por la salud de ese niño. Si tenemos un niño que es asmático y no está bien controlado, ok, tal vez él puede ir, pero va con supervisión de un adulto familiar, no de nosotros como adultos. Va con un familiar, con un padre o madre, tío o hermano, alguien de su familia que se responsabilice por ese niño y estar pendiente de ese niño. No le estamos privando el hecho de ir. Simple y sencillamente estamos evitándole un riesgo al niño. Ahora bien, si el niño no tiene un familiar que pueda ir con él, lamentablemente tendrá que quedarse en casa, porque no podemos nosotros asumir ese riesgo y estamos aquí hablando de implicaciones legales, ¿verdad? Y legales no solo de un adulto, estamos hablando de legales de un niño, que aunque para el derecho es igual para todos, sean niños o adultos, pues resulta que en una sociedad como la nuestra se ve con mayor lupa el derecho o la gestión de riesgo del niño, del menor, de la mujer embarazada, del adulto mayor, de todas aquellas poblaciones de riesgo. Ahora sí, hablando de enfermedades crónicas, las enfermedades crónicas son aquellas que tienen una larga duración, una progresión lenta. Son enfermedades que llevan a un deterioro, pero es un deterioro un poquito más enlentecido. Sin embargo, estas son las enfermedades que más fácilmente nos dan problemas. Enfermedades cardíacas, personas con antecedentes de infarto, neoplasias o cáncer en cualquiera de sus formas, enfermedades respiratorias, diabetes, hipertensión, etc. Y esto es importante porque resulta que las enfermedades crónicas, y por eso es que lo quisimos tomar en cuenta, representan un 63% de las muertes a nivel mundial.
Entonces tenemos que considerarlas al momento de que estamos gestionando el riesgo. Si nosotros tenemos un grupo y este grupo va para una caminata o vamos para un paseo o vamos para una actividad fuera del templo de nuestra iglesia, entonces tenemos que tomar en cuenta que van a ir varias personas, debemos conocer qué padece cada una de estas personas para poder tener o tomar acciones previas para proteger a esta persona ante un eventual riesgo o ante una eventual crisis. Ahora, cuando estamos en actividades, dentro de las enfermedades agudas, ¿qué es lo típico? Y ustedes me van a dar la razón. Niños o personas que presentan diarreas, independientemente de su origen. Aquí eso es lo que menos importa. Lo que importa es qué vamos a hacer si ya un niño se nos descompensa por un evento diarreico. ¿Y cuál es la descompensación de estos niños o de cualquier persona? Se nos desmayan. Entonces vemos que presentan un síncope, se desmayaron, perdieron el conocimiento, lo que sea, se desvanecen, se desploman y la mayor cantidad de veces es porque han tenido diarrea, no han dicho nada. Paréntesis. El niño debe tener la confianza que si tiene algo va a ir donde su director o donde su padre a decirle tengo tal cosa. Y nosotros debemos generar esa confianza. Entonces, el niño tiene diarrea y no le ha dicho a nadie, o tiene náuseas y no le ha dicho a nadie, por esas náuseas provocadas también por la deshidratación, no comen frutas, no se alimentan correctamente, es decir, no toman agua, pueden estar con diarrea y con vómito, entonces eso acrecenta la pérdida de líquidos y por ende nos lo va a deshidratar más fácilmente. Eso sumado al calor que generalmente tenemos en un país que es caliente, ¿verdad? Y principalmente en las zonas como Orotina, regreso al ejemplo de Orotina, porque Orotina es lo que mayor conocemos nosotros, sobre todo de la misión Norte Costa Rica. Es nuestro ejemplo a dar. Y la mayoría de lugares que sirven para reunir personas tienen esa característica principal y es la del calor, o sea, son lugares calientes. Entonces, ¿qué es lo importante cuando hay diarrea? La hidratación, eso es lo más importante. Y ustedes me van a decir, pero es que con agua, no. Resulta que el agua o la hidratación por medio de electrolitos de estos sueros de hidratación oral, de estos sobrecitos o los que venden ya preparados, estos hacen o ayudan, sus partículas hacen que se pueda absorber de una manera más fácil el líquido. O sea, entonces tenemos que cada suerito de estos está compuesto por agua y electrolitos que generalmente es sodio y potasio. Entonces, este sodio y potasio al ingresar a las células jalan el agua con él. Entonces, es más fácil que se absorba el sodio y potasio a que se absorba el agua sola. Esto en casos de deshidratación, que son muy importantes. En condiciones normales, cualquier persona con que esté tomando agua, eso es suficiente para estar reponiendo líquidos. Pero si ya nos vemos ante una deshidratación, pues tiene que ser con electrolitos orales, con estos sobrecitos o estos sueros. Que si se puede Gatorade, Powerade y todas estas otras marcas, no, porque resulta que tienen muchos azúcares agregados y estos azúcares evitan más bien la absorción de agua. Entonces, para el atleta de alto rendimiento sirve, sí, pero porque su metabolismo es diferente. Estamos hablando de un evento patológico donde la fisiopatología es completamente distinta al de un atleta y el metabolismo de estos líquidos e hidratantes es completamente distinto. Entonces, cuando se trata de diarreas, náuseas, vómitos y deshidratación por calor, en un niño, lo ideal y lo de primera mano es el suero, las bolsitas de suero. Entonces, también paréntesis, si vamos a un lugar, lo primero que tenemos que apuntar ahí son las bolsitas de suero. ¿El agua de pipa sirve? Sí, sí sirve, pero también contiene mucho azúcar agregado, entonces no podemos pretender hidratar o rehidratar a un niño que se nos ha descompensado a punta de agua de pipa, aparte que no lo vamos a tener accesible en todos los lugares que vayamos. Lo que sí vamos a tener accesible son los sueros. Y si no tenemos suero porque se nos olvidó lo que sea, aunque no debería, pero si se nos olvidó, entonces muy fácil, en un vaso de agua, una cucharada de azúcar, y ahora les voy a explicar por qué aquí el azúcar sí, 2 cucharadas de sal
y jugo de limón para darle un poquitico de sabor, porque eso sabe horrible. Pero es una manera muy rápida de preparar un suero rápido para absorber o para actuar en casos de deshidratación. ¿Por qué aquí el azúcar sí? Porque no es lo mismo una cucharada de azúcar, ¿verdad? A la cantidad de azúcar que es hasta 2 o 3 cucharadas que contiene una de estas bebidas energéticas, perdón, una de estas bebidas rehidratantes. Entonces, y de paso, las energéticas también. Estas bebidas rehidratantes tienen mayor cantidad de azúcar, entonces una cucharada no hace la gran diferencia, nos va a ayudar inclusive a prevenir porque generalmente no tampoco tenemos un glucómetro a la mano y la deshidratación viene acompañada de la hipoglicemia, entonces podemos defendernos o defender al niño o a la persona que se nos ha descompensado desde dos aristas distintas. O sea, matamos 2 pájaros de un solo tiro. Ahora, cuando presentamos alergias, las alergias igual, tenemos que saber cuáles de nuestros niños tienen alergias y alergias a qué. Si son alergias alimentarias, si son alergias al polvo, a las picaduras de diferentes insectos, si el niño es alérgico a lo que o sea, nosotros debemos saber qué alergias son las que tienen nuestros clubes. Y medicamentos, o sea, ahora vamos a entrar un poquito más, muy levemente a profundidad en esto, pero medicamentos, los antialérgicos, ¿verdad? Los que sean, pero generalmente los que sirven mejor son los de acción rápida y ahora los vamos a ver con más detalle. Y los traumas, o sea, que nos torcimos, que nos caímos, que nos doblamos el pie, que nos doblamos el dedo, que estábamos haciendo una zanja y nos machucamos el dedo con la pala, bueno, pues esas son las cosas que nos vamos a topar. ¿Qué es importante? Reconocer aquí los signos de Celso o los signos de inflamación, dolor, ¿verdad? Inflamación o edematización, ¿verdad? La zona que se golpeó se vuelve más gruesa, más gordita, por decirlo así, que el resto del cuerpo. Rubor o enrojecimiento, ¿verdad? Y pérdida de la función o de la movilidad. Aquí les quise, mi esposa me ayudó con esta ilustración, ¿verdad? Donde podemos ver calor, rubor, o sea, se pone rojo, tumefacción o inflamación, ¿verdad? O edematización, dolor y pérdida de la función de ese dedo que fue que se traumatizó o del tobillo, ¿verdad? Lo vemos mucho las luxaciones de hombro, de codo también, de dedos y, y esta es la manera en que actúa ya desde un punto de vista muy técnico. No vamos a entrar en eso, pero si ahí tienen el dato, por si se quieren dar una repasada y ya verlo con mayor detalle, cómo es que funcionan los signos de Celso, pues ahí está un poquitito mejor explicado. Con reagudizaciones de enfermedades crónicas, y aquí voy a correr un poquito porque ya se nos va el tiempo, ¿verdad? La diferencia que tuvimos en la otra ocasión es que tenía más tiempito, entonces podíamos ahondar más en temas que son muy importantes. Cuando hablamos de asma, nos vamos a encontrar con tos, sibilancia. Sibilancia es ese sonido como de quejido, es como y generalmente ese se da cuando inspiran. Es una sibilancia inspiratoria. Es cuando jalan aire, entonces los que son asmáticos lo saben y de ahí tal vez luego algún asmático nos puede recrear la sibilancia y una respiración superficial. Generalmente ellos inician con una tos que es primero seca y luego se vuelve una tos húmeda con mucosidad y la respiración superficial y ya por último presentan las sibilancias. Generalmente es en ese orden. Cuando hablamos de azúcar en la sangre o diabetes, vamos a tener hipoglicemias o hiperglicemias. Generalmente las hipoglicemias son más fáciles de reconocer, la persona pierde conocimiento. Primero empieza a sudar frío. Ya la persona que es diabética y se descompensa sabe cuando ya va caminito a una descompensación. Empiezan a sentir como frío, como el cuerpo un poquito más flojo, como que les cuesta coordinar y ya cuando ya perdieron el asunto es porque el nivel de azúcar es muy bajo. Entonces, los síntomas son más reconocibles, las hiperglicemias no. Generalmente las hiperglicemias o las crisis en las que el azúcar está muy alta, inclusive ellos pueden tener meses de estar con el azúcar alto que no se dan cuenta. Son muy difíciles de reconocer. Generalmente cuando ya se reconocen de una manera muy aguda o de una manera muy brusca, caen en coma hiperosmolar. Eso ya es una situación de emergencia muy grave y cuesta muchísimo
sacarlos de ese estado. Hipertensión arterial, lo que nos vamos a topar son con las crisis hipertensivas que tienen miles de causas emocionales, pueden ser simple y sencillamente que me pegó un colerón y ya entré en crisis, o más bien me llevé un susto y entré en crisis hipertensiva, también igual. O los infartos también, que ya esto es lo más raro, todo esto es lo más raro, pero lo quise poner porque ya nos ha pasado en otras ocasiones. Entonces, dolor de pecho de tipo opresivo, la persona lo describe como si tuviera una piedra muy pesada en el centro del pecho. Así es como lo describen. Entonces, no, ese dolor opresivo sobre el pecho les provoca dificultad respiratoria, ¿verdad? Sudoración fría y dolor en el miembro superior, generalmente izquierdo, pero también se puede presentar en el derecho, o en lugar de ese dolor de pecho opresivo pueden sentir un dolor en el epigastrio o en la boca del estómago también. Entonces, no nos confiemos. Que es el resumen de este último punto es: no nos confiemos ante un dolor de pecho acompañado de sudoración fría o un dolor en la boca del estómago acompañado de sudoración fría. Eso es una alarma de que tenemos que sacar a esa persona de ahí y llevarla a un centro de salud donde sea valorada de una manera más eficiente. Cuando hablamos de reacciones alérgicas, tenemos reacciones alérgicas en la piel, ¿verdad? Puede ser por dermatitis de contacto, que es cuando hemos estado en contacto con un líquido, generalmente con cloro, desinfectantes o jabones, o las picaduras de insectos, ¿verdad? Que son muy común en nuestra realidad y en nuestro contexto. Asimismo, las alergias alimentarias que nos dan síntomas gastrointestinales, dolor abdominal, náuseas, vómitos, ¿verdad? Diarrea. Y asociado generalmente a una comida. Tip, generalmente las personas que tienen alguna alergia alimentaria lo saben y lo dicen, no, es que tal vez aquello que comí tenía X, lactosa, que es lo más común, o celulosa también, que es muy común también. Entonces, ellos lo saben y generalmente ya le ayudan a uno en el diagnóstico en ese sentido. Y las respiratorias, asma, bronquitis, tos asmatiforme, que no es lo mismo que asma, ¿verdad? Y que pues con el asma, que es algo muy frecuente, siempre hay que tomar en cuenta y recomendarles a los niños que tienen que tener a la mano sus medicamentos de control, su salbutamol, que es el de rescate, su beclometasona, que es para ya el control crónico. Generalmente ellos tienen que hacerse 2 o 3 puff al día con la beclometasona. Eso no es negociable, siempre tienen que tenerlo y colocárselo. Y el salbutamol es más de rescate, ¿verdad? Es para ellos, y ellos lo saben. Generalmente ya la mayoría de niños están bastante educados porque la caja en eso tiene sus clínicas de asma que se ha esmerado en educarlos de una manera eficiente. Y por último, vamos a hablar del botiquín. ¿Qué es lo mínimo deseable que debe tener un botiquín nuestro? Y eso a veces es porque en los campamentos nos hemos dado cuenta. Llegamos a un campamento y a veces, y pues uno responsablemente pregunta, porque hay que utilizar lo que se tenga. Si tienen sueros, no tienen sueros. A mí me ha tocado campamentos donde he ido a diferentes clubes y ¿tiene suerito oral? No, no tenemos. Ok, entonces generalmente nosotros cuando hemos ido con la Misión Norte o nosotros como club generalmente sí velamos mucho en tener sueros, tener bebidas rehidratantes, porque eso es importantísimo en la mayoría de actividades fuera del templo que nosotros realizamos. Entonces, lo mínimo deseable que debe tener un botiquín son vendas elásticas, ¿verdad? O no, es más, vendas elásticas y vendas limpias y vendas estériles, que no son lo mismo, ¿verdad? Algodón, banditas o curitas, ¿verdad? Como lo quieran llamar, espadadrapo, micropor y transpor es mejor. ¿Por qué estos dos? Porque resulta que la piel de los niños es extremadamente sensible. Entonces, si usamos un espadadrapo convencional, cuando haya que quitarles el espadadrapo, les va a dejar ahí una goma. Yo creo que a todos nos ha pasado, nos deja ahí esa goma y esa goma se ve horrible. Y aparte que se ve horrible, no es buena para la piel y no la podemos quitar, ¿verdad? En las condiciones en que estamos, generalmente no se puede quitar de una manera fácil. Entonces, el micropor o el transport son lo ideal para llevar a las actividades. Agua estéril también es importante que lo tengamos. Alcohol de 70 o de 90 grados, jabón antibacterial. O sea, igual,
como con las acciones del COVID, agua y jabón. Si no tenemos agua estéril, agüita potable y jabón antibacterial, ¿verdad? Férulas y diferentes instrumentos como tijeras, esfigmomanómetro, que esto es el aparato para medir presión arterial, que puede ser neumático o electrónico, como ustedes prefieran. Si me preguntan cuál tira mejores cifras, el que tira mejores cifras es el neumático, pero porque el de mercurio es muy difícil conseguirlo, y es de un poco mucho más costoso que uno electrónico. Y hay electrónicos que es de muy fácil uso porque están planificados para que las personas se tomen su presión ellas mismas. Entonces, son más fáciles de utilizar. Glucómetro, de igual manera, tiras reactivas y agujas. Con las tiras reactivas, recordemos que esto tiene una fecha de vencimiento. Entonces hay que estar pendientes. Si tenemos glucómetro y tiras reactivas, tenemos que estar pendientes de que no estén vencidas, porque eso varía los resultados de la prueba de la glicemia por micrométodo o el glucómetro. Artículos de primera necesidad, papel higiénico, toallas sanitarias, bloqueador solar, repelente. Estas dos últimas son las que no, o sea, es muy raro verlo en un botiquín de alguno de los clubes, entonces se los pongo y se los recuerdo. No se les olvide el bloqueador solar porque hay más de un niño o más de un padre que también se le olvida o no se puede o etcétera. Entonces nosotros pues podemos proveérselo, ¿verdad? Es parte de nuestra responsabilidad, así como repelente para adultos y niños. Y medicamentos, ahora sí. Medicamentos tienen que ser de venta libre, muchachos. No se pongan a pedirle al amigo enfermero o enfermera o al amigo médico paramédico que le faciliten antibióticos porque ustedes no están en la responsabilidad moral ni en la responsabilidad por autoridad de utilizarlos, sino los de venta libre, acetaminofén, pastillas y líquido. Ahí vienen, si no saben cuánto dar, generalmente cuando compran el líquido, principalmente viene con el prospecto ahí. Entonces en el prospecto dicen, bueno, si el niño es de 0 a 1 año, 1 mililitro, eso mientras puede ser valorado. O sea, aquí lo importante es que podemos tomar acciones que son simples, sencillas, que no nos va a involucrar un riesgo para el niño ni para nosotros y que son eficaces. Entonces, no importa si le damos un poquito menos digamos, de la cantidad que le corresponde por peso, pero no importa, se le dio algo y ese algo va a ayudarlo a contener lo que puede ocurrir en el caso de la fiebre o el dolor, que es para lo que se utiliza el acetaminofén. No es bueno dar aspirinas cuando hay fiebre, porque las aspirinas tienen una cuestión importante y es que pueden dar un síndrome, ¿verdad? Que es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. En otras palabras, pueden dar una reacción alérgica de tal magnitud que pueden matar a alguien. Entonces, si hay fiebre, lo ideal es acetaminofén, no aspirina. Si hay dolor, lo ideal es acetaminofén, no aspirina. Con antialérgicos tienen que ser principalmente de acción rápida. La Alegra, Montelukast y demás no son de acción rápida, esos son para control crónico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es de acción rápida? El Benadryl o la clorferinamina o el clotrimazol, como quieran, que es lo mismo. Pero estos son de acción rápida y esos son los que tenemos que tener. Esteroides no, ¿por qué? Porque los esteroides pueden dar un montón de reacciones que no queremos, ¿verdad? Y de igual manera, de los medicamentos que no estamos autorizados a dar sin receta médica. Tópicos o de utilización en piel, hidrocortisona, betametasona, el óxido de zinc y muy importante, cremas hidratantes que su base sea en agua o gel para exposición solar. Si tenemos el gel, existen varias marcas, ¿verdad? Australian Gold, Hawaiian Tropic, todas estas marcas tienen sus geles para utilizar posterior a la exposición solar. Si no tenemos de esos geles, pues con una matica de sábila es suficiente. Una hoja de sábila, le sacamos el gel interno que todos conocemos y eso lo podemos aplicar si ha habido una quemadura por exposición solar. Ya esta parte le toca a mi esposa. Queda por fuera que no lo quise meter porque quisiera más bien, y aprovecho para solicitarle a la zona el espacio, para dar una charla acerca de accidente ofídico fuera de esta planificación que ya se tiene de entrenamiento del YAMT. Pero es importante que sepamos qué hacer ante un accidente con serpientes. Entonces, esa es una charla que es muy bonita.
podemos hacer grandes cosas. Entonces, por eso la podemos dar en otra ocasión ahí con planificación con la zona para enriquecimiento de cada uno de nosotros. Pues, espero que les sirva la información que se les ha facilitado en esta tarde-noche y que podamos tomarlo en cuenta, ¿verdad? Ahora mi esposa les va a hablar acerca del planeamiento de salidas y ella les va a tocar un poquito más de esos temas. Al final tendremos un periodo de preguntas. Sí, me decías, Orly. No, solo resaltar algo, que muchos directores tienden a, cuando un chiquito se me picó un bicho, tienden a dejarlo pasar y no hay que dejar, se le puede un poquillo rojo. Y resaltar nada más eso, que es muy dado en los campamentos y generalmente cuando tenemos salidas, de que las picaduras de insectos pueden ser muy peligrosas. O sea, si no se maneja, si no le ponen atención al niño, puede entrar en un cuadro por una reacción alérgica. Entonces, como Sí, ya usted decía, más severa. sí, exactamente. Sí, Con los niños no podemos jugarnos el chance, sobre todo, porque como usted lo dijo, o sea, ellos entran muy rápido en una crisis, a como se recuperan igual de rápido, pero también entonces que las picaduras de insectos no las menosprecien porque pueden llevarse un buen susto en un club. claro, y es que volvemos al principio de el manejo expectante, o sea, estar ahí velando por la seguridad de ellos. Entonces, eso también es parte de estar ahí, no atenerse a que son una picadura de insecto ya, porque efectivamente puede ser que ese niño sea alérgico a ese insecto en específico y resulta que no se conocía y nos hace una reacción anafiláctica y horrible y nos vemos en un problema. Entonces, no nos confiemos. Con los niños es estar al pendiente, conocer de sus problemas médicos de previo para poder tomar acciones eficientes y eficaces en la mitigación de ese riesgo. Ahora sí, los dejo con mi esposa. Muchísimas gracias. Esta parte es realmente rápida, pero muy importante. Cuando hablamos de salidas, tenemos que tener un planeamiento y mi esposo mencionó, nosotros no podemos ser negligentes y de un día a otro organizar una salida. Pues, ¿qué salidas? Todos sabemos caminatas, campamentos, retiros, paseos, visitas a museos, días recreativos, etcétera. Nosotros debemos organizarnos. ¿Por qué? Porque ya escuchamos la parte médica de ciertas consideraciones muy importantes. No podemos dejarlas por fuera. Entonces, planificar cuidadosamente, teniendo en cuenta primero los riesgos. Entonces, nosotros sabemos que cuando vamos a ir a algún lugar en específico, ojalá y como directores o como directiva hayamos ido de previo a ese lugar. Y entonces sabemos qué tenemos cerca, qué hay en los linderos, a qué tenemos que prestarle mucha atención. Entonces, si se puede ir de previo al lugar, hacer anotaciones, porque eso nos va a servir. Si es un lugar muy soleado, nos preparamos. Si es un lugar donde hay muchos insectos, nos preparamos, etcétera. Cuando hablamos de salidas como club, nosotros tenemos que tener como número uno en la lista lo del seguro. ¿Y por qué lo del seguro? Y lo bueno es que nosotros nos preparamos al inicio del año para pagar el seguro. Ya en otras charlas que hemos tenido con otros expositores, en estos seminarios se ha mencionado el seguro. El seguro no es solo para los miembros del club, el seguro es para cualquier miembro de iglesia, cualquier persona que entonces tiene alguna participación, alguna salida con el club. Pues claramente los clubes somos los que más lo utilizamos, pero no está limitado a solo miembros del club. Esa es la maravilla. Y lo responsable de esto sería, cuando hablamos de aventureros, sabemos que los aventureros deben estar siempre con sus papitos. Entonces, hablamos de seguro para aventureros y seguro para sus papás también. Pues si es la mamá la que siempre va con el aventurero, pues nos preocupamos de que la mamá tenga su seguro. Pero si la mamá quiere tener también al papá asegurado por cualquier cosa, es lo mejor.
Recuerden que hay un periodo en el año donde nosotros nos organizamos con todo ese trámite de seguro. Entonces, no olvidemos el seguro, el trámite temprano del seguro en las fechas establecidas. Y ese es un seguro anual, ¿ok? Cuando hablamos de seguro, hablamos de dos tipos de seguro, que es lo que manejamos dentro de lo que es la Misión Norte de Costa Rica. El seguro anual, que es el que siempre nos recomiendan, siempre, el que tengamos el seguro anual, o también tenemos los seguros por evento. Entonces, es un seguro que vamos a pagar para tal evento. Es muy común y nosotros estamos muy familiarizados cuando vamos a algún campamento, tenemos algún niño visita, entonces ese niño visita debe tener entonces su seguro por evento. ¿Cuál es el evento? El campamento. Pero de igual manera tenemos que asegurarnos que toda persona que va en una salida esté asegurado. Como directores no podemos ser negligentes y llevar a alguna persona que no esté asegurada. Eso es muy peligroso y no debemos promover ese tipo de prácticas, ¿verdad? Entonces, el trámite temprano. Verificación. ¿Cuál es la verificación? Pues entonces yo tengo la lista de todas las personas que tienen el seguro. Eso por lo general, la tesorera o la secretaria tesorera se encarga de llevar ese registro. Y ya en otras charlas, otros seminarios también se mencionó la estructura en ese sentido. Entonces, verificación. Vamos a ver, asegurarnos que todas las personas en ese listado que van a ir a esa salida específica, cotejamos quiénes van a salir, quiénes tienen seguro. Y deberíamos tener que las mismas personas están aseguradas. Entonces, tenemos nuestra lista, ya sabemos quiénes van a ir a X salida de tal día. Es importante que se lleve a la junta de la iglesia el punto para esa salida. Entonces tenemos una salida, un ejemplo, al museo. Pues entonces se lleva el punto a la junta con todos los datos, la lista de todos los chicos, junto con sus padres, junto con la directiva, junto con alguna otra visita, todos los que vayan a ir, entonces se le presenta a la junta. La junta debe dar su aprobación. Entonces, en el voto de la junta, que eso queda registrado en actas, y ese registro en actas es muy importante, porque la secretaria de la iglesia entonces va a dar una carta donde está especificando que se le dio la aprobación para el club, si es el club de aventureros, con todas estas personas para que puedan asistir a la salida de tal día y no hay ningún problema. ¿Qué es muy importante? Tener listo el lugar. Entonces, si es algún lugar donde nos vamos a quedar, si vamos a comer, recordemos que cuando estamos saliendo inclusive con niños, siempre debemos considerar, tenemos agua accesible, tenemos baños accesibles, tenemos donde refugiarnos del sol, si lloviera tenemos donde refugiarnos. Toda esta planeación debemos considerarla, por eso es que debe hacerse con tiempo. Debemos sentarnos como directiva y conversar y hacer estas anotaciones muy importantes. La fecha, ¿es una fecha conveniente? ¿Es una fecha que tal vez tengamos que modificar? La hora de la salida. Principalmente cuando hablamos de aventureros, todo eso debemos considerarlo. El día, la hora, las condiciones del lugar, inclusive si estamos hablando de un lugar en específico, ¿qué tipo de ropa necesitamos? ¿Necesitamos abrigo? ¿Necesitamos ropa más fresca? ¿El tipo de calzado? Todo eso tenemos que considerarlo. Tenemos que, como lo dijimos, comunicarlo a la junta, tener una reunión, hablar con los padres y con los jóvenes. Entonces, vamos a tener esta salida, va a ser tal día, y poner entonces la pauta, marcar la pauta, vamos a salir a tal hora, realizar un programa. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a ir al museo. Nuestro objetivo es tener un día de especialidades, por ejemplo, y tener un programa. No vamos a ir al lugar a ver qué hacemos, cómo lo hacemos. Desde antes, todo el mundo está informado de qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Si hay alguna duda, se aclara ahí. Y muy importante, mi esposo habló en esa parte médica de las situaciones
y las personas que tienen padecimientos. Esa hoja clínica que nosotros como club debemos tener, cuando nosotros hablamos con los padres, siempre es importante hacer anotaciones. Si vamos a dar cosas de comer, ¿quiénes son alérgicos? Hay niños alérgicos al tomate, hay niños alérgicos al maní, hay niños alérgicos al gluten inclusive. Entonces, debemos, muy importante, considerar todas esas excepciones, ¿verdad? Entonces, hablar con los papás y los papás entonces nos van guiando en qué tipo de menú, qué tipo de cosas debemos preparar. Tener comisiones antes y durante. Cuando vamos a algún lugar, recordemos que cuando hablamos de niños, aventureros, conquistadores, necesitamos un grupo de apoyo sólido. Los niños deben estar con sus papás y tener entonces a la directiva, cada uno sabiendo qué es lo que va a hacer. Antes, esa planeación, durante, estamos ahí en el lugar y asegurarnos que así como vamos, regresamos todos. Eso es muy importante, no nos esparcimos, sino que una salida del club debe ser muy organizada, muy controlada y muy monitoreada. Manejar un reglamento. Cuando salimos, así como los papás cuando salen con sus hijos tienen sus reglas, hay papás que dicen, bueno, usted no me va a pedir nada hoy porque no tenemos para esto, vamos específicamente a tal cosa. No es diferente cuando tenemos una salida del club. Debemos tener ciertos lineamientos, dependiendo del lugar que vamos, nos mantenemos todos unidos, mantenemos una hora de una hora de entrada, una hora de salida, inclusive tenemos un tiempo para comer, tiempo para esparcirnos, pero todo eso debemos establecerlo y comunicarlo. Evaluación de la actividad realizada. Es muy importante que nosotros entonces conversemos cómo nos fue, cómo fue la experiencia, estuvo bien, tenemos cosas que mejorar. Lo ideal como club cuando tenemos una salida es que la experiencia sea enriquecedora, sea de bendición y que los chicos quieran volver a salir, que quieran continuar. Ahora, esta parte es importante, la menciono aquí. Este es el formulario del seguro anual. Es un formulario ya establecido por la Misión Norte de Costa Rica en su formato oficial, donde se debe introducir la información del club, la fecha en que se está enviando, la fecha de recibido se va a indicar ahí, el nombre del club, la iglesia, el director, el subdirector, el correo electrónico por lo general es el del director, porque va a estar recibiendo la confirmación de la Misión Norte, específicamente de Orminta, que es la que se encarga de esto. Los números de teléfono. Es importante que tengan el nombre completo. Recuerden cuando tuvimos la charla de lo que fue el registro de los chicos, pues entonces tenemos los nombres completos. Tenemos la descripción de los miembros, si es un aventurero, un conquistador, si es un padre, una madre, si es de la directiva. Algo importante a mencionar es, si nosotros entonces somos guías mayores, somos directores de club de aventureros, se recomienda que el seguro se pague en el club en el cual usted es miembro de la directiva. Para evitar confusión, entonces soy guía mayor, soy directora del club de aventureros, pago mi seguro anual como directora del club de aventureros, ¿ok? Aunque sea guía mayor. Se pone entonces la cédula. Esta cédula aplica para residentes y aplica también si tienen alguna cédula de residencia o si tienen algún dato de pasaporte, se ingresa ahí. El correo se manda a la Misión Norte Costa Rica, al correo que les muestro ahí. Y algo muy importante es que se debe incluir el comprobante de la transferencia bancaria de cada uno de los que están enlistados. Y adicional a esto, se debe incluir, no se ve ahí, está como un punto número 3 abajo, se debe incluir el voto de la Junta. Todo esto se envía cuando nosotros estamos hablando de una salida. Es muy importante. Si estamos hablando solo del trámite del seguro anual, pues sería solamente el formulario adjunto que se le manda a los encargados de la Misión Norte. Si es una salida, debemos considerar
que el trámite debe quedar listo 8 días antes de esa salida. Entonces volvemos a darnos cuenta que no puede ser nada a la carrera. Y para finalizar, la organización temprana es importante, la buena ejecución es vital y el trabajo en equipo no puede faltar. Algo importante cuando tenemos una salida es pedir siempre la dirección de Dios. Y les incluyo aquí lo que menciona el Salmo 33, 22. Que tu gran amor, Señor, nos acompañe, tal como lo esperamos de ti. Cada vez que un club hace una salida, pedimos que los ángeles de Dios nos acompañen y que salgamos con bien y regresamos con bien. La responsabilidad de tener a los chicos en una salida es muy grande, pero organizándonos, haciendo y siguiendo los pasos, las cosas salen bien. Por supuesto, tenemos un Dios que nos protege y nos ayuda en todo lo que hacemos. Así que esta parte finaliza la presentación y el seminario del día de hoy y abrimos el espacio. Sé que el tiempo ya ha transcurrido para algunas preguntas. Bueno, gracias, Gwen.